Bueno, vamos a comenzar con la clase de empréstitos, definiéndolo y haciendo algunas diferenciaciones de acuerdo a las características que los mismos tienen, sobre todo la diferencia que hay entre empréstito y préstamo, que es una de las cuestiones muy importantes que nosotros debemos saber diferenciar como futuros egresados de la carrera que estamos cursando, ¿no? Contador público, o algunas de sus carreras también establecidas en esta carrera, en esta universidad. Un empréstito es una forma de captar dinero del público, de la gente, por parte de entidades, las cuales van a emitir, en este caso, un conjunto de valores que la gente, a su vez, puede comprar. A cambio, la entidad se va a comprometer a devolver el dinero en un cierto plazo y con los intereses convenidos al inicio de la operación. Es parecido a un depósito a plazo fijo, si tenemos en cuenta las características que recién hemos enunciado. Pero la diferencia reside en que en un empréstito la deuda que asume la entidad va a estar representada por un valor cuya propiedad puede ser transmitida libremente. A ver si podemos compartir la pantalla. A ver, un segundito. Ahí está. Generalmente no quiero perder tiempo con esto y pongo la pausa, pero creo que ahí estamos bien. No solo no. Los valores que van a emitir estas entidades que captan estos fondos y que el público, la gente o la economía privada puede comprar y vender, esos valores se llaman títulos. Y esos títulos están sujetos a una renta, porque quienes los poseen, van a recibir intereses fijados de antemano. A diferencia de lo que ocurre si uno pactó una renta variable, estos generalmente van a ser de renta fija. Entonces, no solo las entidades de crédito emiten renta fija, sino también otras empresas, tales como compañías de servicios públicos, como pueden ser eléctricas, como pueden ser constructoras de autopistas, empresas de telecomunicaciones. Para financiar ciertas obras de gran envergadura, lo que hace es captar fondos, emitir esos títulos con una renta, con una ganancia para quienes invierten en esos fondos, y así financiar este tipo de obras. El Estado, a través del Tesoro Público, también emite empréstitos a los cuales llamamos, o llama el Estado, deuda pública. Podemos avanzar mucho más en esta teoría, pero me parece oportuno pasar ya un poco más en particular a lo que es nuestra materia específica y las variables que intervienen en esta operación de empréstito y cómo se las puede medir. Bien, entonces, en resumidas cuentas, empréstitos es el préstamo que en particular concede al Estado, a un organismo oficial o a una empresa, y que se materializa en bonos, en cédulas, en pagarés, en obligaciones, etc. Todos esos tipos de materializaciones los vamos a llamar títulos. Un bono es un título, una cédula es un título, un pagaré puede ser un título, y obligaciones también, de otro tipo también. Siempre y cuando no nos vayamos del marco de las operaciones financieras, ¿verdad? Y en el empréstito público, ¿por qué lo pongo entre comillas y lo aclaro? Porque
Recién aclarábamos que el empréstito abarca más que el sector público, abarca el sector privado. De hecho, muchos de nosotros pueden comprar y vender acciones o títulos de cualquier empresa que cotiza en el mercado de valores. Eso también ya lo habíamos dicho. Cuando un Estado se vale de la confianza que inspira, utiliza la técnica de emisión y colocación de títulos de un empréstito público, los cuales representan las obligaciones contraídas por el Estado a causa de préstamos monetarios recibidos de las economías de los particulares, o sea, nosotros, o de otros organismos públicos. ¿La operación financiera cuál es? La operación financiera que realiza el Estado o cualquiera de estos entes públicos, normalmente mediante la emisión de títulos de crédito, para atender sus necesidades o obligaciones, va a estar medida en base a qué cuestión. Y ustedes en sus cabezas, si me siguen, van a ir diciendo, bueno, hacia esto, porque es una operación financiera. ¿Por qué es una operación financiera? Porque existe una línea temporal, existe un plazo en el cual quien invirtió en un momento cero, en un momento N, va a recibir no solo el capital invertido, sino, ¿qué cuestión? La rentabilidad, o la ganancia, o el beneficio. Esa rentabilidad va a estar medida en base a una tasa. Ahí entramos nosotros a estudiar este tema y a hacernos imprescindibles en este mercado o en estas cuestiones para los cálculos de las rentabilidades, de las tasas, de los costos, de los ingresos y de algunas cuestiones legales que más adelante vamos a ver que son dictadas o por la Comisión Nacional de Valores o por el Banco Central, en este caso, como somos argentinos, de la República Argentina, o de otros bancos centrales o otras reservas federales de otros países. La diferencia entonces entre préstamo y empréstito es que el préstamo lo concede un banco o lo concede un particular, digamos, la operación del préstamo evidentemente es abarcada en este caso por las entidades financieras, los bancos. Nosotros entendemos que sí, nosotros prestamos y obtenemos, además del capital que prestamos, una rentabilidad, eso configura una operación financiera. Pero digamos que nuestra profesión no se remite a estudiar y a trabajar sobre ese tipo de préstamos, sino sobre los préstamos que enmarcamos aquí en esta clase, ¿no? Los préstamos oficiales, los préstamos que si bien son públicos, si bien son privados, son de público conocimiento, con marcos en los que hay que regirse por legislaciones públicas, o sea, generales para todos, de la misma manera. El préstamo privado entre personas puede pactarse por fuera de esos cánones. Si bien no debería ser, existe. Entonces, no podemos dejar de mencionarlo, pero sepamos a qué nos referimos cuando estamos estudiando nuestra materia, ¿verdad? Y el empréstito público, en general, son los ahorradores particulares. Y entonces empezamos a ver una serie de herramientas o de variables que entran en juego para que estas operaciones se configuren. Y empecemos por los bonos. El Estado emite bonos, generalmente, ¿cierto? Las empresas emiten acciones. ¿Pero qué es un bono? Es un título de deuda, ven que ya empieza a predominar el término de título. Título es muy abarcativo. Un título de deuda, ahora un poco mejor enmarcado, puede ser un bono. ¿Qué promete? Un flujo futuro de fondos. Es decir, si yo compro un bono hoy, a 10 años, yo sé que todos los años voy a obtener un flujo de ingresos provenientes de ese capital invertido hacia mi economía particular. Como título de deuda debe ser amortizado por alguno de los sistemas conocidos para cancelar deuda. ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles aprendimos? Americano, alemán, francés. Aquí no entra el sistema, más bien diría yo, comercial, privado, que es el directo, porque esto está muy bien legislado, es el Estado quien lo emite, el bono,
o una empresa que cotiza en bolsa. Entonces el sistema directo, nadie podría, digamos, sabemos que la tasa que se denuncia no es la tasa verdadera que se cobra. Entonces ya empieza con un mal, con un enfermo, empieza enfermo terminal ese sistema para un sistema de empréstito con las cánones o las características que estamos enumerando. Bueno, dice que es el más utilizado y el último menos común de todos. Bueno, una adquisición que está, después lo vamos a ver en una de las excepciones o de la Comisión Nacional de Valores o del Banco Central. El bono cupón cero es un bono que no paga intereses periódicos, devuelve el capital más intereses al vencimiento. A veces también se denomina bono pagaré por la semejanza con este último instrumento. ¿Recuerdan cómo funciona un pagaré? Cuando registramos una obligación a pagar por una compra que hacemos financiada o refinanciamos una compra a crédito a cierta fecha, lo hacemos a través de este documento que se llama pagaré con un interés. Cuando tenemos valor actual, valor nominal y tasa. El bono bullet se denomina los bonos que amortizan el capital según un sistema americano de amortización. Los pagos de cupón de renta son por lo general semestrales o anuales, pero pueden tener distinta periodicidad, de acuerdo a lo que se pacte o lo que se convenga en el momento 6. El valor nominal es el capital que promete devolver el bono. Esto lo tenemos muy claro. También recibe el nombre de principal, valor facial o valor a la par. Así lo van a encontrar si exploran un poco la página de la Comisión Nacional de Valores o cualquier mercado de capitales de habla española. El valor residual es el valor aún no amortizado del principal. El cupón de amortización es la cuota de amortización de capital que paga el bono. Para el caso de los bonos cupón cero y los bonos que amortizan el capital mediante el sistema americano, este pago se realiza una sola vez y al vencimiento. ¿Recuerdan cómo funcionaba el sistema americano? Bien, la amortización funciona de la misma manera. El cupón de amortización A va a ser igual al valor nominal dividido la cantidad de cupones. El cupón de renta es la cuota periódica que paga el bono en concepto de intereses devengados sobre el valor del principal aún no amortizado, o sea, sobre el saldo de la deuda. ¿Ven cómo vamos relacionando todas las acepciones o todos los conceptos que surgen en base a uno de los títulos, el más utilizado tal vez por el Estado, que es el bono? El cupón corriente es el cupón cuyos intereses se están devengando, por eso es corriente. El vencimiento se denomina así al plazo con que se emitió originalmente el bono. Por ejemplo, un bono que originalmente se emitió con un plazo de 5 años, aún después de transcurridos los años, se lo sigue indicando como un bono con vencimiento de 5 años, para denominar de esta manera cuál es el plazo del vencimiento del bono. En base a la cantidad de años o la cantidad de devengamientos de intereses, uno puede hacer el cálculo de cuál es más conveniente. En la fecha de amortización, la fecha de vencimiento es la fecha de amortización final del bono. Por eso vencimiento y fecha de vencimiento. Fecha del cupón es la fecha de vencimiento de un cupón, de renta o de amortización y renta. La tasa de rendimiento es la tasa a la cual el mercado descuenta el bono. Ojo, no es a la tasa que paga, es a la tasa a la cual se descuenta el bono. En otras palabras, es la tasa interna de retorno del bono o rendimiento al vencimiento del bono. Por lo general, se expresa como tasa nominal anual o como TIR-EA, o sea, tasa interna de retorno efectiva anual. Los intereses acumulados son los intereses devengados hasta una fecha particular, calculados por devengamiento simple de la tasa de cupón sobre el valor residual del bono. Vayan relacionándolo, no se compliquen con las palabras, lean para atrás y es una excelente manera de estudiarlo este tema. Volviendo sobre los conceptos a medida que avanzo. Cálculo de los intereses acumulados, entre paréntesis, en un cupón corriente. Ahí tienen la formulita. Los intereses acumulados
un cupón corriente van a ser igual al valor residual por la tasa, por la tasa de descuento 1, dividido el total del descuento. Bueno, y aquí tienen las referencias, ¿verdad? Para calcular esto que estamos acá viendo, que son los intereses acumulados. Los días transcurridos, la cantidad de días entre el vencimiento y el cupón anterior, y el momento de la evaluación y la tasa. Los conceptos finales, porque ya ahondar más en estos conceptos no nos hace falta a nosotros. Con esto podemos ya tener una buena visualización de lo que es el tema, pero agreguemos esto porque está en los precios y se da como sabido, y por ahí aquellos quienes estamos estudiando por primera vez el tema no estamos familiarizados. Entonces me pareció bien transcribirlos en una hoja aparte para que los tengan en cuenta. El precio sucio, ¿qué se llama precio sucio? Es el precio del bono calculado como el valor actual de los flujos de fondos futuros que promete pagar. El precio limpio es el resultado de restar los intereses acumulados del cupón corriente al precio sucio del bono. Y otra vez hagan el ejercicio de volver hacia atrás. Más consejos. Paridad técnica, lo han escuchado un montón de veces, estoy seguro, pero por ahí no sabemos bien qué querían decir. Eso es el resultado de dividir el precio sucio por el valor técnico, expresado en porcentaje. Y la paridad sobre el valor nominal es el resultado de dividir el precio sucio por el valor nominal, expresado también en porcentaje. Bueno, con esto y por el tiempo que tenemos en el Zoom, vamos a dar por finalizada la clase de empréstito y la vamos a grabar. Después vamos a continuar con costo financiero total y vamos a ver cómo son esos flujos cuando queremos calcular el costo sobre una renta, el costo financiero total sobre una renta. En este caso, cuando quiero elegir entre dos préstamos, ¿cómo hago para calcular el costo financiero total de un préstamo cuando intervienen o tengo que analizar todas las variables que intervienen? Porque en las clases, en los ejemplos, siempre hacemos un ceteris paribus, ¿no? Todo lo demás queda por fuera, queda sin tocar. Solo analizamos la tasa, el tiempo y las condiciones básicas de cualquier préstamo. Pero en un préstamo hay muchas más variables, impositivas, de costos, de escrituras, de escribanos, de garantías, en fin, sellados, que en los prácticos anteriores no hemos tenido en cuenta. El costo financiero total tiene en cuenta esos costos. Así que dejemos aquí empréstitos y avancemos en la próxima con los temas siguientes. Yo me despido hasta dentro de un ratito.